Bueno, les damos un saludo, una bienvenida a los compañeros que se encuentran en la Asociación Civil Agustina Ramírez y un saludo muy especial para nuestro invitado magistral, el ingeniero Carlos Calderón Viedas. Si me permiten, él es profesor investigador jubilado de la Universidad Autónoma de Sinaloa. El profesor es egresado también de la propia alma mater de la Universidad Autónoma de Sinaloa, de la carrera de Ingeniería Civil. Cursó estudios de maestría en el Colegio de México y también fue profesor en la Universidad Autónoma Metropolitana. Es una personalidad de aquí de Sinaloa, un académico, un intelectual, que tiene diversas publicaciones. La más reciente es justamente esta, que es Huellas de la Modernidad. Este libro va a ser presentado en el Casino de la Cultura este jueves 10 de octubre a las 19 horas. Están todos invitados a la presentación del libro. Bueno, vamos a continuar con nuestro invitado. Vamos a darle la participación para que nos exponga el tema de hoy, que si ustedes recuerdan, en la sesión de hoy es sobre esta sesión 4, sobre la historia de la resistencia, que nos vamos a centrar, realmente nos vamos a enfocar al tema del 2 de octubre del 68. Carlos Calderón Viedas fue un actor que estuvo presente en estos hechos memorables, trágicos, y que aquí en Sinaloa ha sido uno de los que ha participado en la difusión de estos lamentables acontecimientos y que es un gran conocedor del tema del 68. Por eso es que lo hemos invitado para que nos exponga la temática y poder iniciar con la sesión. Adelante, Carlos, te escuchamos. Muy buenos días al grupo que nos está escuchando y gracias, José Jesús Lara, por la invitación. Espero cumplir las expectativas de los escuchas con mis opiniones sobre el 68, en la que fui a la vez que actor, fui visor de este tema aquí en Sinaloa, en Culiacán, Sinaloa, como estudiante de la Universidad Autónoma de Sinaloa todavía. Para mí, bueno, como un poco de historia de este movimiento del 1968, un parteaguas, un fenómeno telúrico de la cultura, de la política y de la sociedad mexicana, de efectos largos que todavía nos alcanzan. Un día en la tarde, en la mañana del 23 de julio de 1968 en la Ciudad de México, hubo un incidente entre preparatorianos de la escuela de nivel medio superior privada, Isaac Ochoterena, y estudiantes vecinos que estaban en un lugar de la ciudad ahí conocido como la Ciudadela, de la Ciudad de México, y estudiantes de la vocacional 5, si no me equivoco, y se agarraron un poco a trancazos y por asuntos del fútbol americano o de los mil y un motivos por los que de jóvenes se pelea uno, en fin, nada trascendental, vaya. Este incidente, este zipizape, como fue calificado en la prensa en aquellos años y días, fue de una manera brutalmente reprimido por las fuerzas policíacas de la ciudad, en aquel tiempo conocidos como los granaderos, un grupo represor prácticamente que llegó al escenario y empezó a dar de macanazos, golpes y se dieron las primeras aprehensiones, se metieron gente los encerraron. Al día siguiente de eso, como fue la reacción de la autoridad del departamento del Distrito Federal fue demasiado desproporcionada, diría yo, pues eso llamó la atención en primera instancia de la población del DF, y también, como fue publicado en los diarios nacionales, pues también se conoció inmediatamente en el resto del país. Ese incidente digamos tan circunstancial, sin embargo tenía un mar de fondo que hizo
que 6 o 7 días después, fíjense muy bien, 6 o 7 días después, el ejército mexicano, como secuela de aquellos acontecimientos, el ejército mexicano tumbó la puerta central de la preparatoria, de una preparatoria de la Ciudad de México, con un bazucazo, ¿no? Ese hecho que se ocurrió del 23 al 29 de julio, cuando tumbaron la puerta de la preparatoria que está en el centro de la Ciudad de México, pues le dio un sentido adicional a este movimiento de rebeldía, de protestas juveniles, ¿no? Lo hizo ya un movimiento político. La fuerza superior de seguridad del Estado mexicano, el ejército, tumbó una portón de esa preparatoria, que además es un edificio histórico, y eso pues terminó ya en primer término, de que la parte del movimiento estudiantil cobrara conciencia y al mismo tiempo provocó que una gran cantidad de escuelas de medio superior, universitarias, secundarias incluso, de la Ciudad de México se agregaran al movimiento. Prepas privadas, prepas públicas, las vocacionales del Politécnico, las normales, universidades privadas y públicas, la Ibero, la Náhuac, etcétera, etcétera, se fueron agregando al movimiento del 68, y uno va observando ya a la vuelta de los años esta secuencia de hechos y ver cómo un movimiento básicamente urbano que después se extiende a las ciudades del país, en donde había universidades, como Culiacán, por ejemplo, pero también otros muchos más, se extiende, y cómo se concentran muchos sectores que en aquel tiempo muy clasificado desde el punto de vista sociológico, de clases sociales, tanto de las clases sociales altas, medias como bajas, concurren a una misma protesta, a una misma explosividad, en muchos sentidos emocional y en algunos sentidos también reflexionada, también racionalizada, también discutida reflexivamente y discutida políticamente en los lugares de estudios superiores del país. Y es cuando el movimiento del 68 toma ya un perfil que inicia como protesta ante la represión política, pero que sus fuerzas de fondo, esas fuerzas que no se veían arriba del pavimento, que estaban abajo, fueron las que le dieron una energía tal que llevó a estar vigente desde ese 23 de julio hasta el 2 de octubre. Fueron 2 meses completos y algunos una o 2 semanas más. Ese es el periodo, 70 días, 70 días que conmocionaron a México por la protesta estudiantil, social, cultural que se dio en el país luego por este acontecimiento del 68. ¿Cuáles son esas fuerzas de fondo? ¿Por qué esas oleadas de protestas se fueron extendiendo por todos los litorales del país? ¿Por qué ese fenómeno cubre cubre tantos capas de la sociedad, tantos lugares, sitios del país? ¿Por qué? Esa es la pregunta. Porque en ese tiempo había un clima político que estaba, cuyo actor principal era el Estado mexicano, y el presidente del país era Gustavo Díaz Ordaz, que particularmente era de una personalidad muy autoritaria, ¿no? Formalmente autoritario, muy rígido, muy estricto, de mano dura, pues, como se puede decir. Ese Estado era un Estado que era muy intolerante, que era muy acartonado, que era muy rígido y que reaccionaba siempre desde un punto de vista muy paternalista, en donde todo lo que el Estado mexicano dictaba
era la verdad indiscutible e incuestionable. Ustedes se imagínense, o si lo vivieron, recuérdenlo, cómo en esos tiempos las mismas expresiones juveniles encontraban luego fronteras cercanas. También recuerden ustedes en nuestras propias familias cómo también la autoridad paterna, materna y paterna, era muy estricta. Ustedes recuerden cómo en las escuelas, desde la primaria hasta la educación superior, el dominio profesor-alumno era absoluto por parte del profesor. Las autoridades eran incuestionables, indiscutibles y que no tenían posibilidad de ser, digamos, cuestionadas en sus lineamientos. Bueno, pues toda la cultura, todo el sistema social, político y cultural de México en ese tiempo era una cultura cerrada, era una cultura monolítica, era una cultura que no toleraba otras expresiones que le fueran ajenas, ya sea por historia, ya sea por leyes o ya sea por normas de tipo moral o de tipo ético. Ese clima de cerrazón, de asfixia, monocolorido, digamos, aunque si ustedes ese monocolorido lo pueden quizá ver como tricolor, porque había un solo partido también, un régimen político también monopartidista, la famosa, el famoso ogro filantrópico del que habló Octavio Paz, ¿no? Un régimen de un partido casi único, o único por no decirlo, pues ese clima de cerrazón fue una de las fuerzas de fondo que un incidente callejero entre jóvenes estudiantes se convirtiera en un movimiento nacional de tipo político, de tipo social, de tipo cultural, y cuyas secuelas todavía nos llegan. Todavía estamos resintiendo aquellos reflujos de aquella explosión. Otro aspecto que está también muy relacionado a este clima de cerrazón, de intolerancia, de restricciones en cuanto a libertades, en cuanto a derechos, en cuanto a las libertades, a las garantías individuales, etcétera, etcétera, ¿no? Otra era que en ese tiempo, en los años 60, los años 50, incluso parte de los 70, México pasaba por una etapa que desde el punto de vista económico se llamó desarrollo estabilizador. Un modelo de crecimiento económico y de desarrollo en el que la economía mexicana, como casi todas las demás economías del mundo capitalista, vaya, que no estaba en lo que era la parte socialista de aquel momento, ¿no? Los regímenes de tipo socialista. En el mundo capitalista, los estados conducían las economías desde sus mismos escritorios, ¿no? Y ese control que tenían sobre la economía, que además, ese control se fortalecía mucho y era muy eficaz, por así decirlo, las medidas que tomaban, porque eran economías cerradas. O sea, había cerrazón política y había cerrazón económica. No había nadie que le disputara al Estado mexicano, ni en la política, ni en la social, ni tampoco en la economía. Todo estaba bajo un control muy rígido, bajo normas muy estrictas. Eso, al mismo tiempo que mantenía un orden social y político, o al menos, sí, un orden, digamos, es un orden impuesto, pero al fin y al cabo era orden, al mismo tiempo había también un orden económico. La economía mexicana creció en un promedio del 5 al 6% anual en ese periodo del desarrollo estabilizador. No había inflación. Realmente, los sectores medios mexicanos ahí encontraron su base, su suelo nutricio para desarrollarse
para urbanizarse, para instruirse educativamente a niveles superiores también, y para tener en presencia política social en la estructura mexicana. Entonces, una economía funcionando con eficacia, con tasas de crecimiento muy buenas. Petróleo, abundaba el petróleo y había mercados que había que satisfacer sin ningún problema, y que además era un petróleo nacionalizado. Una sociedad controlada, una juventud también controlada, familias que tendían hacia el control de sus núcleos. Todo había un orden. Ese orden fue cuestionado por el movimiento estudiantil de 1968. A ese mar de fondo, lo que yo llamo fuerzas de fondo, a ese mar de fondo había una coyuntura específica, sin meternos también en ese problema de la Guerra Fría que había entre los Estados Unidos, nuestros vecinos, incómodos vecinos, y la Unión Soviética, ¿no? Que también todo movimiento político que había en estos países desde Latinoamérica, luego se lo adjudicaban que eran los comunistas, que era Moscú, que era Pekín, que no sé qué. Pero además, este entorno internacional de la Guerra Fría había un tema, un elemento muy importante en cuanto que definió mucho el desenlace, el rumbo y el desenlace, las Olimpiadas de 1968. Las Olimpiadas de 1968 iban a ser en octubre. Si mal no recuerdo, fueron inauguradas el 8 de octubre. Sí, me parece que fue el 8 de octubre. O sea, 6 días antes del 2 de octubre. Al gobierno mexicano le interesaba muchísimo que ese movimiento ya no estuviera en las calles, que se recluyera a las aulas, que el reflujo se regresara a las universidades, pero el movimiento estaba realmente creciendo, organizándose, y de ser un movimiento urbano de repente se descolgaban fuerzas, vectores que iban hacia los pueblos, hacia las zonas rurales y hacia los barrios obreros. Entonces, el movimiento amenazaba, era creciente, era dinámico, tenía mucha energía, tenía una composición plural, tenía algo que en México faltaba, pero mucho, tenía libertad. El movimiento estudiantil de 1968 fue, mi mejor definición, fue una explosión de libertad, una explosión de democracia, ¿no? Y una fuerza que golpeó muy fuerte el sistema político mexicano y la estructura social de este país. Entonces, fue algo que realmente tomó de sorpresa a los gobiernos de la época del PRI, al Estado mexicano, de la Revolución Mexicana, los tomó muy de sorpresa, no estaban preparados tenían la coyuntura de las Olimpiadas. Como ya estaban las Olimpiadas encima, ya había muchos corresponsales extranjeros en la Ciudad de México, en diversas ciudades donde iban a hacer sedes olímpicas, y ya los reporteros, la prensa mundial que venía a un evento deportivo, pues ya estaba viendo y yendo a los actos políticos del movimiento. Acuérdense ustedes bien el caso de Oriana Fallaci. Era una reportera italiana que estuvo en la tarde del 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas y recibió un balazo, ¿no? Recibió un balazo de la balacera que se desató. Entonces, ya era una situación muy difícil. Esa situación que se estaba volviendo inmanejable desde el punto de vista político, desde el punto de vista policíaco, desde el punto de vista militar incluso, porque ya los soldados ya estaban en la calle por todas partes y todos los días, ¿no? Aquí en Culiacán tuvimos también desplazamientos militares, había rutas, ¿cómo se llaman?
expediciones de vigilancia, los mismos militares que se ponían enfrente de la universidad, se estacionaban por ahí, se estacionaban por acá, seguían las manifestaciones, etcétera. Ya los militares estaban inmersos dentro del movimiento, ya como observadores, ya como espías, y al mismo tiempo también como represores. O sea, todo eso ya no lo podían contener. Tenían las Olimpiadas, y si ustedes quieren complicarse un poco más la vida con para entender el fenómeno, había también el problema de la sucesión sexenal. Díaz Ordaz tenía que elegir por uno de los de su gabinete, el dedo, el famoso dedo, el dedo que decía quién era, el dedazo, vaya. Es también entre los mismos principales políticos del Estado que estaban en el gabinete, pues también se metía al análisis y que el que estaba provocando el 68 era Alfonso Coronel Rosal y sus militares, pero que general, o Luis Echeverría Álvarez, el secretario de Gobernación, porque también aspiraba a la presidencia de la República. Por ahí una serie que hicieron en estas series de televisión, de películas, que habla sobre esa trama política de palaciega, vaya. Interesante película, desde luego. Entonces, ese fue lo que llevó a tomar la decisión del 2 de octubre. ¿Quién fue? Díaz Ordaz, Echeverría, Coronel Rosal, el ejército mismo. Francamente, yo no lo sé. Conozco las versiones todas, pero me inclino a pensar que Gustavo, el presidente de México, estaba enterado completamente de todo. Que si había otros actores políticos cercanos al poder que movían variables para que el presidente tomara las decisiones, sí lo sabía, obviamente. El juego político se daba y se sigue dando de esa manera, ¿no? Hay alguien que toma decisiones, pero esas decisiones las toma con ciertas, como resultado de ciertas rutas, de ciertas secuencias de hechos, de acciones, de dichos, etcétera, etcétera. Y llegó el 2 de octubre, ya sabemos lo que ocurrió, una matanza criminal, aprehensiones, prácticamente fue el fin del movimiento estudiantil, el fin de las movilizaciones, pero desde ese mismo trágico día, de la tarde, desde ese minuto el movimiento estudiantil de 68 tomó otra materialidad. Se quedó como idea, quedó como espíritu, quedó como compromiso, quedó como un hecho histórico, quedó como un sismo cultural, y así empezó a ejercer estos efectos de largo plazo. El año pasado, el movimiento estudiantil cumplió 50 años, un número simbólico, los números en decenas, también por 5, ¿no? Siempre tiene una carga simbólica más alta que un número que no lo es así. El 50 aniversario del 68 fue una celebración muy atendida, muy celebrada por todos los que fueron actores del 68 y por también nuevas generaciones que siempre se han preguntado sobre el 68. Y este tipo de actividades que estamos haciendo, de las que nos convoca Lara, pues son muy importantes porque precisamente nos permiten tener en nuestra agenda de discusión diaria un movimiento de ese tipo. ¿Hay un vínculo entre el 68 y 2018? Por supuesto que lo hay. Por supuesto que lo hay. Porque las condiciones para que el triunfo electoral del 2018, de un agrupamiento bajo las siglas de Morena, en donde el candidato era López Obrador, ¿no? Esas condiciones para llegar ahí pues, vienen desde el 68. A partir de 1968, con Luis Echeverría en la presidencia, ¿no? Y con políticos liberales como Jesús Reyes Heroles, empieza a darse reformas políticas
reformas políticas que estaban abriendo canales, puertas, ventanas para que la expresividad social y política no se fuera por el lado violento, ¿no? O contestatario o rebelde, sino que se fuera por canales institucionales. ¿Qué hicieron? Bueno, como dijo Jesús Reyes Heroles, lo que resiste, apoya. ¿Y qué quiere decir? Que todos los partidos que ahorita no están reconocidos, etcétera, por ser de otras ideologías, hay que traerlos al sistema, agregarlos al sistema, y aquí adentro van a seguir diciendo lo mismo, pero de modo institucional. Y empezaron ya a abrirse el acceso, las entradas a los legislativos nacionales, a los locales, etcétera, y la izquierda y los partidos de oposición, y no solo la oposición, incluye al PAN también, al partido tradicional de la derecha mexicana, también tuvo acceso al poder de alguna manera. En el año 2000 llegó Vicente Fox a la presidencia, en el 2018 llegó López Obrador, una figura política nacional que bien se puede ubicar en el campo de la izquierda, y a Fox se puede ubicar en el campo de la derecha. Bueno, eso es producto del 68, ¿no? La democracia empezó a avanzar, la libertad empezó a avanzar, y un gran fenómeno se dio en estos derroteros. La libertad la demanda la sociedad, no la demanda el sector público, no la demanda la sociedad política, no la demandan los partidos. La libertad la demandan los individuos, nosotros, los de carne y hueso. Nosotros somos los que vivimos y sufrimos las libertades. Las sufrimos cuando no las tenemos y las vivimos cuando las tenemos. El principal demandante de la libertad es el individuo. Y ese principio que antes no existía, antes del 68, ese principio tomó fuerza, cada vez más fuerza, y empezó a pilotearse, a fincarse en las formas políticas que el régimen mexicano fue adquiriendo posteriormente. Por el momento, aquí dejaría mi comentario en espera de algunas preguntas o comentarios de los participantes para continuar con esta conversación. Muchas gracias. Jesús. Muchas gracias, ingeniero. Ahorita continuamos con usted. Si me permiten, voy a hacer una especie de cronología del evento. Aquí tenemos nosotros, ¿sí me están escuchando? ¿Están viendo el bazucazo? Perfecto. Bueno, esto es lo que hacía referencia el maestro Carlos Calderón Viedas sobre, todavía el mes de julio y otros años anteriores, movimientos estudiantiles, pero que fueron de alguna forma articulándose a fines del mes de julio. Cuando se dio este hecho, que se da como el parteaguas del 68, que se conoció como el bazucazo, ¿no? El bazucazo. Dice, los soldados salen de sus cuarteles a bordo de jeeps militares y tanques ligeros para tomar escuelas, y en la madrugada irrumpen en las preparatorias 1, 2 y 3. Hay cerca de 400 estudiantes heridos y cientos de detenidos. Y al mando del general José Hernández Toledo, de un bazucazo destruyen la puerta colonial barroca de la preparatoria 1 de San Ildefonso, labrada en el siglo XVIII, y que había sobrevivido a las guerras de independencia, reforma y revolución, y donde 100 años antes el presidente Benito Juárez había inaugurado la Escuela Nacional Preparatoria. Además del bazucazo, la policía toma otra prepa, la 5, así como la vocacional, bueno, la vocacional 5 del Politécnico. Se da un mitin en la Universidad Nacional Autónoma de México al día siguiente con cerca de 30,000 estudiantes. El mismo día, el 1 de agosto, el rector Barros Sierra encabeza una marcha ya no de 30,000, sino de aproximadamente 80,000 estudiantes, profesores, investigadores, trabajadores de la UNAM, y que por primera vez, bueno, en esos hechos se conjugan con la comunidad politécnica, cosa que era difícil de lograr, porque siempre recordemos que hay una rivalidad por el fútbol americano, ¿no? Entonces, aquí se da, sin embargo, una marcha muy importante en defensa de la autonomía universitaria.
Posteriormente, dice aquí, bueno, esto ya lo tenemos aquí, ya lo mencionamos, nace de inmediato se plantea el Consejo Nacional de Huelga el 2 de agosto. Y como decía el ingeniero Carlos Calderón Viedas, una participación copiosa de la UNAM, del Politécnico, del Colegio de México, la Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo, otras particulares también, y forman el Consejo Nacional de Huelga. Luego tenemos aquí el que se forma el pliego petitorio. Esto es muy interesante, el pliego petitorio, porque se habló de darle 6 puntos. Libertad a los presos políticos. En el primer punto, 2, destitución de los jefes de la policía y de los granaderos. Permítanme, vamos a ver. Hay un ruido aquí. No sé de quién será. Vamos a apagar ese ruido porque yo creo que... Sí, por favor, alguien tiene un ruido para que se apague. Bueno, ¿quién será? Permítanme. Era con Álvaro. Bueno, estábamos ahorita compartiéndoles estos hechos históricos. Esto es muy importante, el pliego petitorio que fueron, como decía el ingeniero Carlos Calderón Viedas, seis demandas. La primera, libertad a los presos políticos. Recordemos que ya había presos políticos desde movimientos anteriores, algunos de ellos célebres, como Valentín Campa, como Demetrio Vallejo, que habían participado en movimientos sociales. Y ya más particular para el caso del punto 2, la destitución de los jefes de la policía y de los granaderos, que eran los que para los estudiantes, el movimiento estudiantil representaba el movimiento autoritario y represivo. Número 3, la extinción de los cuerpos granaderos. Número 4, derogación de los artículos 145 y 145 bis del Código Federal, que planteaban el delito de disolución social. O sea, no podía hacer reuniones, digamos, si no las informabas, porque eso ya era una cuestión de disolución social, ¿no? Entonces, era penado con la cárcel, ¿no? Y número 5, indemnización a los familiares de los muertos y heridos desde el inicio del conflicto. Número 6, deslinde de responsabilidades de los actos de represión y vandalismo por parte de las autoridades mediante la policía, los granaderos y el ejército. Entonces, tenemos aquí, además, vamos a ver, si al principio, el 30 de julio, había una marcha de 30,000 estudiantes, para el 5 de agosto ya teníamos una marcha de 100,000 participantes, ¿no? Una marcha de 100,000 en pocos días. La efervescencia ya estaba, como decía Carlos, a nivel nacional, no solamente en la Ciudad de México, y ya el 13 de agosto se estaba teniendo contingentes numerosos del orden de los más de 150,000 participantes, ¿no? Las demandas eran esas, las que acabamos de decir ahorita: libros sí, bayonetas no; libros sí, granaderos no; al hombre no se le doma, se le educa; estos son los agitadores: ignorancia, hambre y miseria; México, libertad; México, libertad, ¿no? El 15 de agosto el Consejo Universitario, de frente a que estamos viendo los granaderos en el Zócalo, exige lo que estamos mencionando ahorita: el respeto a la autonomía y a la Constitución, ¿no? Tenemos aquí que lo que fue muy claro Carlos Calderón Viedas es mencionar que se trataba de dejar muy presente a la sociedad que no se pretendía sabotear los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos se celebraron más bien dicho el 12 de octubre, y ahorita estamos al 17 de agosto de 1968. Entonces, el Consejo Nacional de Huelga lo que hace es, ese comité coordinador de la huelga, lo que está planteando es clarificar de que no se pretende sabotear ningún los Juegos Olímpicos, ¿no? Voy a cerrar con esta... Hace exactamente también... Voy a cerrar con una pequeña canción que nos da cuenta... Fue la soldadesta, sí. Fue el ejército, no fue gente descontrolada, como quiere hacernos ver las peliculitas que hace IMCINE, que patrocina IMCINE. Esta canción yo la hice, yo creo que 24 horas después de la masacre, porque quiero decirles que yo soy un sobreviviente de aquellos acontecimientos. No me enorgullece, sencillamente me tocó estar en ese momento. No me siento valiente, no soy tan valiente, soy como cualquiera de nosotros, pero nada más que a veces le toca uno estar en un lugar
y a veces le toca también hacer este tipo de trabajo. Esta canción se llama En esta plaza. Entra dentro de un paquete de canciones y poemas que hice al respecto. Cuentan que los pajarillos callaron sus trinos para no cantar. Cuentan que la golondrina emigró temprano para no mirar, porque al cruzar nuestra ciudad vieron la sangre de un niño cubriendo de rojo Plaza Imperial. Vieron la sangre de un niño cubriendo de rojo Plaza Ritual. La sangre hace postradura, no se derrite con llantos, ni se limpia con lamentos, ni con lágrimas se lava. Oye lo que estoy diciendo, no me importa que te azores, levántate, toma un arma, haz algo pero no llores, haz algo pero no llores. Muy bien. Bueno, pues con eso yo termino mi participación. Nada más cerrar con lo siguiente para darles curso que ustedes participen. Decirles que esos hechos del 68 tuvieron consecuencias en lo comercial. El ingeniero Carlos Calderón Viedas, en la década de los 70 ya había guerrillas desde antes, pero se intensifica más el movimiento foquista guerrillero en nuestro país, con Genaro Vázquez, con Lucio Cabañas y otros movimientos guerrilleros, que finalmente en Sinaloa, como decía Carlos también, se expresaron en 72 a 74, sobre todo en la Universidad de Sinaloa, y nuestra sociedad sinaloense fue muy fuerte del 72 a 74, y estos movimientos finalmente fueron reprimidos, y además que, como mencionaba el ingeniero Carlos, se fue dando pauta a la apertura democrática, la transición democrática para dar salida a ese movimiento desde antes que venía y que tuvo ese parteaguas en el 68 hacia una apertura democrática, ¿no? En contra de ese autoritarismo y la actitud represora por parte del Estado, ¿no? En efecto, la apertura democrática sirvió para que se afianzara el Estado mexicano con el PRIAN, como él lo señalaba, el 2000, el cambio que se dio en el 2000 con Vicente Fox, el 2006 con Felipe Calderón Hinojosa, y regreso del PRI en el 2012 con Enrique Peña Nieto, ¿no? Hasta el 1 de julio del 2018 con la llegada a la presidencia de la República de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Termino diciendo lo siguiente: no es fácil abordar estos temas, sobre todo explicarlos, porque hasta la fecha no se tiene un consenso y no creo que se logre. ¿Cuáles fueron realmente los hechos que originaron el 68? ¿Cuáles fueron, o sea, él aventuraba esas hipótesis, ¿no? Carlos Calderón, sobre la posibilidad de que fuera una cuestión interna dentro del gabinete de poder en vías de la sucesión presidencial, con el pretexto de los Juegos Olímpicos. La misma CIA, la CIA local, hubo diferentes informes de la Agencia Central de Información estadounidense, donde al final de cuentas, aún con las diferencias, no había un consenso de que en efecto fueran los comunistas, fueran los bolcheviques o fueran los stalinistas, quien fuera, que habían influido en el movimiento del 68. Eso sí quedó muy claro para la CIA, de que no fue por esa parte. Entonces, fue que yo coincido mucho con Carlos, una situación de explosión, como él le llama, donde ya no podíamos seguir una sociedad autoritaria, un Estado represor en México, y la juventud reclamaba un cambio, el cambio de lucha por libertad
el cambio por la democracia, ¿no? Un cambio, y ellos lo planteaban como un cambio pacífico, por supuesto, ¿no? Pero la respuesta fue un baño de sangre y bueno, que dio ese cauce para la guerrilla, que se sofoca, que se reprime también, y que da la pauta para sentar las bases para una política económica neoliberal, ¿no? Y que hoy surge una nueva esperanza que no es fácil poder recomponer un estado de cosas que estábamos viviendo en este país. Bueno, vamos a dar la pauta para la participación. No sé quién quiera participar, nada más con que participen, ya pueden activarse sus micrófonos, ¿no? A ver, no sé, aquí está Álvaro, si quieres participar, Álvaro, para ir cerrando ya las participaciones. Bueno, Álvaro está aquí. Te escuchamos, Álvaro. Sí, bueno, adelante. Alcancé a escuchar lo que el señor Carlos Calderón pues estaba exponiendo. Bueno, vaya mi reconocimiento a la valentía. Aquí esto es importante, ya que hace días se armó en México pues un debate en relación a ese estigma que tienen, lo que le han impuesto a los sucesos del 68 y los subsiguientes de la guerrilla, como estigmatizando como si fueran hechos o actos criminales, y dejando a un lado lo importante, la sustancia, los motivos y fines que obtuvieron, que motivaron el quehacer, la lucha estudiantil, ¿no? Definitivamente nació o embanó de nuevo aquel entonces hoy en la historia, porque muchas plumas, muchos articulistas se fueron encima de este historiador Salmerón, que adjetivó de valiente, ¿no? La actitud y la acción estudiantil y de muchos también ideólogos. Yo creo que para mí es el reconocimiento y efectivamente valorar todo esto que fue un resorte para la democracia, ¿no? En México, que abrió cancha y oportunidades de que las voces se hicieran institucionales, alternativas políticas. Pues yo no tengo más que reconocer esa valentía, ¿no? Esa valentía, y que ojalá y siempre hubiera esa actitud honesta de seguir adelante y de buscar los cambios constantes, ¿no? Cuando veamos que el derecho, las instituciones y el quehacer político, pues no corresponden o no brindan las opciones que la sociedad necesita. Para mí el 68, yo soy un poco más joven para acá, pero yo siempre veía, y esto tiene que ver mucho con la parte del sistema, que significaba sangre, que significaba algo que estaba mal, que había que extirpar de la historia. Pero uno va creciendo, estudia la secundaria y más en la preparatoria, pues uno empieza a leer y realmente es cuando uno empieza a dignificar y entender el verdadero pues valor de lo que aconteció en aquel entonces. Qué bueno que haya personas que vengan a estos temas a compartir las experiencias y que reafirmen la idea y el conocimiento que uno tiene. Eso es lo que quiero yo decir. Gracias, licenciado. Muchísimas gracias por su participación. Licenciado Álvaro Fontes desde la Bella Guadalajara. Bueno, pasamos ahora con la Asociación Civil Agustina Ramírez, no sé si el licenciado Roberto Lugo se puede acercar. Sí. Acérquese a la pantalla, licenciado, para verlo un poquito mejor a cuadro. No sé qué te acerco yo, pues, para nada. Muévale la computadora. Ahí está ya. Ahí está, adelante. Ahí, ¿se escucha bien? Perfectamente. Ok. Doctor, pues lo que voy a decir que no se va a interpretar, que no se va a interpretar que le quiere quitar méritos uno al liderazgo, al movimiento del 68.
Pero yo cuando estuve en la Ciudad de México, estudié en el Politécnico también, aparte aquí de la UAS, estuve en la Escuela Superior de Economía. Y tuve la oportunidad de platicar con una serie de personalidades y vamos a llamarle versión, pero sí hay muchos datos sobre la cuestión del 68. Estuvo salpicado por el interés político de los grupos que querían imponerle a Díaz Ordaz un candidato a la presidencia, el que era, no me acuerdo si era el secretario de Salud o secretario de la Presidencia de la República, Francisco Martínez Manutú. Era Martínez Manutú. Sí, sí, sí. Y esos personajes, pues realmente hubo metido gobernadores, y recordemos, en la prensa salió, por ejemplo, como Sánchez Celis fue a la Ciudad de México a sacar del movimiento a varios estudiantes. Estuvo en la casa del estudiante sinaloense y se le vio ahí en las cuestiones de prensa, porque recordemos que una de las cuestiones importantes de que les manejaron la represión fue Echeverría y el general Barragán, junto con Corona del Rosal. Estos señores, como secretario de Gobernación, Echeverría les habló a todos los gobernadores: señores, saquen su gente, porque va a entrar el ejército y este movimiento lo vamos a parar. Entonces, qué bueno que se aprovechó precisamente las circunstancias políticas y se desembocó esto como un detonador social para dejar las bases para que en cada uno de los estados empezara pues a cultivarse pues las movilizaciones de ciertas libertades. Y no podemos dejar a un lado que después del 68 quedaron las universidades en manos de gente de izquierda. ¿Y qué pasa? Cuando llega Echeverría a la presidencia, lo que hace es corromper. Llegaba a un grupo de 5 dirigentes, somos de la, somos de la universidad X, y se les daba todos los medios económicos para que hicieran su labor. Y eso fue en un plan de rescatar precisamente el sistema a las universidades, tales como actualmente están. Las universidades del país no forman parte del pueblo en el sentido de lucha social, ¿no? Entonces, realmente, con excepción de una o dos por ahí, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Y luego tuvimos la cuestión también que votó la gente por el cambio cuando llegó Fox a la presidencia, que es el gran fraude con la llegada de Fox. Sí. Es producto también de las inquietudes del 68. Y cuando se logra precisamente algo que cristaliza los anhelos del pueblo, que es la llegada de Andrés Manuel, se empieza a ver que Andrés Manuel sí está cumpliendo, no como Fox, que se comprometió a cambios y realmente no lo llevó a cabo. Entonces, lo del 68 fue un gran movimiento que sentaron las bases, y lo vemos cristalizada, esa libertad, esa democracia, la vemos con la elección del 1 de julio del año 2018. Es cuanto, mi querido doctor, es cuanto quería comentarles sobre este asunto. Muchísimas gracias, licenciado Roberto Lugo Armenta, presidente de la Asociación Civil Agustina Ramírez. Gracias por la participación. Bueno, continuamos con Ernesto Obeso. Si quieres participar, Ernesto, está abierto tu... A ver, ¿no tienes micrófono, Ernesto? Creo que ahorita tenías y ya de repente no. A ver. Sí, bueno, buenos días a todos. Te escuchamos. Ernesto Obeso. Sí, buenos días a todos. Pues no tengo mucho que decir en el tema respecto al tema, pues nada, sin embargo, pues sí me fijé yo que
Pues al momento de que los jóvenes tuvieron pues el incidente con los soldados el 2 de octubre, me imagino que cuando muchos pues se disolvieron, muchos se escondieron, pues me imagino que ellos han de haber sentido una derrota muy, muy devastante y que muchos, pues me imagino que han de haber fallecido pensando que sus compañeros murieron en vano. Y sin embargo, pues el futuro nos está dando a entender de que el movimiento no fue en vano, el movimiento siempre perduró en el tiempo. Se están dando los cambios gracias a las bases que ellos sembraron. Pero pues pobres plebes, me imagino que en su momento pues se han de haber sentido devastados, derrotados, siendo todo lo contrario. Ok. Ok. Muchas gracias, Ernesto. Vamos a continuar con el resto de los compañeros. Parece que el compañero aquí, creo que es Roberto, no puede participar, no tiene a ver qué está pasando aquí. Si nos escucha, no ha dado señales de que nos escuche. Bueno, yo voy a, antes de cederle para el cierre al ingeniero Carlos Calderón Viedes, voy a hacer otra intervención. Y retomando lo que dice Ernesto Beso, en efecto, había un contexto muy tenso, muy polarizado, también lo señaló el ingeniero Carlos Calderón Viedes, decíamos, de tal manera que el 1 de septiembre de 1968, Gustavo Díaz Ordaz estaba dando su informe presidencial en una frase que citó él, que dice lo siguiente: decía él, hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite, decía Gustavo Díaz Ordaz. El 1 de septiembre de 1968, o sea, casi un mes después sería la masacre del 2 de octubre. ¿No? Ya lo anunciaba la represión, ya se justificaba por los medios. El día, como dice Ernesto Beso, ese día fue, el 2 de octubre del 68, fue un mitin por la tarde, nunca se va a saber, pero la versión fue esa, que hubo un batallón Olimpia, nadie se sabe quién lo pagó, la señal fueron unas luces de bengala, que empezaron como francotiradores apostados en el edificio Chihuahua y otros ahí en Tlatelolco, en la plaza de Tlatelolco, que iniciaron los disparos sobre la plancha de la plazuela, e incluso hiriendo uno de los primeros heridos fue el que llevaba el batallón militar del Estado mexicano, ahorita no recuerdo el nombre, pero fue también herido. Eso lo retomó mucho Gustavo Díaz Ordaz en las entrevistas posteriores que dio, ¿no? De que el ejército no había participado, que habían sido francotiradores pagados incluso por el movimiento estudiantil. Entonces, siempre quedó la duda. Sin embargo, la mayoría de los testimonios lo que afirman es que la gente que vivía ahí en Tlatelolco, los que estaban en los condominios, y que abrieron sus puertas para que ingresaran los estudiantes, para que no los mataran, dicen que la causa fue eso, fue la señal, que los disparos venían de arriba hacia abajo, que era un batallón que traían un guante blanco y que fueron identificados de esa manera, y que en la confusión, pues nunca se va a saber tampoco, porque ya van a ser 51 años de estos acontecimientos, y la cantidad de estudiantes, trabajadores, profesores masacrados, porque hubo militares muertos también. La prensa dijo que Gustavo Díaz Ordaz dijo que habían sido de 30 a 40 los que habían fallecido, pero los testigos afirman que pues esos cuerpos se subían a góndolas y eran decenas de cuerpos, quizás centenares, que perdieron la vida lamentablemente, ¿no? Y que fue un parteaguas en la historia de los movimientos sociales de nuestro país. Hoy, como dice Ernesto Beso, ya algunos de esos líderes del Consejo Nacional de Huelga ya han fallecido, como Marcelino Perelló, que falleció hace algunos meses, que formó parte del Consejo Nacional de Huelga, como Eduardo Valle el Búho también, que un problema de salud también falleció,
como Luis González de Alba, se suicidó Luis González de Alba hace como un año aproximadamente. Y bueno, pues ya quedan pocos sobrevivientes sobre esto, pero siguen siendo esa voz de que la herida sigue abierta y que son hechos lamentables que no deben repetirse a futuro, ¿no? Entonces, en efecto, dice en su participación Álvaro Fontes, coincidimos con él, como esos hechos foquistas que se dieron posteriores en los 70, ¿no? Y partes de los 80, con las guerrillas urbanas, guerras de guerrillas, fueron una expresión de rebeldía. Al cerrarse el cauce democrático, al cerrarse la participación, al no darle más opciones para la lucha política, para la reivindicación social, entonces se fue hacia el movimiento armado, ¿no? Hoy, pues, quienes estamos participando en estos temas de política, pues, planteamos que son movimientos pacíficos, son movimientos por la democracia, pero son pacíficos, y que ahora hay una nueva esperanza, ¿no? Esperemos que no es fácil, que el Movimiento de Regeneración Nacional pueda reencauzar lo que hoy estamos viviendo, ¿no? Pero es una nueva esperanza para México, ¿no? Bueno, vamos a dejar que, si no hay antes alguna participación de ustedes, quieran agregar algo más antes de que cierre nuestro invitado especial, el Agustina Ramírez. No sé si quieran por allá hacer un último cierre breve, los que no participaron. Si no, damos la oportunidad, o algún otro de ustedes, compañeros, que quieran agregar algo más. Si no, dejamos que cierre ya nuestro invitado especial. Adelante. Sí. ¿Sigo? Sí, adelante. Bueno, los comentarios hechos por los asistentes, Álvaro, Roberto Lugo Armenta, Ernesto Obeso y tú mismo, Jesús, abren precisamente un debate, o son parte de un debate que está abierto desde hace ya largo rato, casi inmediatamente después del 2 de octubre, con mayor precisión, cuando 2 años después, cuando los muchachos del Comité Nacional que fueron encarcelados y se llevados a Chile y regresaron como exiliados, ¿no? Mucha gente del 68 se dedicó a la política, continuó en la política, los que mencionaste y otros más. Uno de ellos, Eberto Castillo Martínez, un eminente académico del UNAM, eminentísimo académico del UNAM, ingeniero civil. Después de haber estado en la cárcel, él opta por la democratización del sistema político mexicano, por el régimen. Él acuñó una expresión que después fue causaba burla, a la apertura democrática, así se le llamó. Incluso en los centros de estudios donde estaban los grupos de izquierda, ya otra vez en los campus universitarios, les llamaban aperturos. Aperturos fue esa corriente política creada por Eberto Castillo, en la que estaba Eduardo Valle Espinosa, que mencionaste, y estaba también Demetrio Vallejo. Ellos tres formaron el Partido Mexicano de los Trabajadores. Antes habían creado una organización nacional que fue preludio de la conformación de ese partido. El Partido Mexicano de los Trabajadores luchó mucho por todas las demandas del 68 y añadió otras que no eran propiamente de un movimiento estudiantil, ¿no? Las cardenistas, por ejemplo, un partido nacionalista. Esa opción vale la pena recuperarla, no olvidarla, porque junto con la otra opción, que es aquí la que se ha mencionado, la de la guerrilla de los años 70 y algo de los 80, esas fueron las dos opciones políticas que el 68 abrió: la guerrilla armada y la lucha democrática institucional por medio de los partidos. El mismo Partido Comunista Mexicano, en un tiempo en el clandestinaje, porque estaba prohibida su existencia por ley, también cambió
cambió y reformó su orientación, su ideología para luchar dentro del Estado. Siguieron siendo marxistas, desde luego. El PMT no era marxista, eran de izquierda ambos. Otros partidos fueron el PMT y el PCM se unen y forman al PSUM y después hasta llegar al PRD y de currún por currún. Y luego como último sale como una parte Morena. Esta secuela de partidos fue una vertiente del 68. Su origen es el 68. También el origen de la guerrilla no es el 68. Antes del 68 ya había guerrillas, como tú mismo lo señalaste al principio, en Guerrero, ¿no? El asalto a Cuauhtémoc Mocada fue antes del 68. Pero los grupos radicales en el 68 estuvieron en el 68, termina el 2 de octubre, y ahí encontraron un motivo muy fuerte para continuar con una estrategia previamente en curso, antes del movimiento estudiantil, y se dio con más fuerza, con más definiciones políticas, con más compromiso y con más entrega, ¿no? Por eso es que el Estado reacciona con similares fuerzas y superior violencia y los termina. ¿Qué quiero decir? Bueno, la lección histórica es que la fuerza que perdura hasta ahorita, nacida en el 68, fue las fuerzas democráticas y de izquierda, ¿no? Esas fueron las fuerzas. Y las fuerzas de izquierda por la vía armada no perduraron, no quisiera decir fracasaron, porque no suena bien entre compañeros, pero no perduraron y no parece que vayan, no parece, al menos por lo que yo puedo ver hacia adelante, no parece que vuelvan a recuperarse. Hoy se está haciendo algo en el imaginario. Como no es posible que se recuperen políticamente como existencia real, se quiere recuperar su imagen, la imagen que esa imagen es lo que acaba de verse con esto, se me olvida su nombre, de este señor, que identificó a los guerrilleros como jóvenes rebeldes, héroes, una cosa de ese estilo. Pedro Si Salmerón. fuera por casos personales, ¿quién? Pedro Salmerón. Pedro Salmerón, sí. Si fuera por experiencias personales, yo tendría por esto, para mí no fueron héroes. Personales, vividas aquí en Sinaloa, donde la expresión guerrillera tenía un nombre, se llamaban los enfermos, ¿no? Formaban parte de la liga, pero con su propia identidad local, los enfermos, y cuya matriz fue la Universidad Autónoma de Sinaloa. Su cuartel de entrada y salida fue la Universidad Autónoma de Sinaloa. Bueno, no me meto en eso, porque sería un tema es muy espinoso, y muchos de los actores, aquellos, son nuestros amigos, ahora, 40 años después, ¿no? Entonces, sin embargo, esa recuperación positiva de la guerrilla y como víctimas de la guerra sucia, lo cual sí es cierto, efectivamente lo fueron, y eso es innegable, no habría que ocultar la otra parte cuyos actores son ellos mismos, los guerrilleros, ¿no? Para que la historia sea objetiva hay que ver las verdades en ambas partes, ¿no? Bueno, lo que importa dejar claro es que de estas dos secuencias del 68, la armada violenta y la democrática, iniciada por Eberto Castillo, uno de los líderes del 68, fue el dirigente en el CNH por parte del Magisterio de la UNAM, la que perduró y está hasta ahorita en las fuerzas reales del sistema es precisamente la democrática. Entonces, me parece que hay que situar este asunto en esos dos rangos. ¿Qué fue lo que quedó y qué fue lo que continúa? ¿Qué fue lo que ya no tuvo futuro y qué fue lo que sí sigue teniendo futuro? Y me parece que lo que sigue teniendo futuro son los mismos principios del 68, la libertad,
la democracia y la justicia. Esos son los que están vigentes. Esos principios siguen siendo las banderas de la izquierda mexicana, hoy liderada por el presidente de México, López Obrador. Es todo. Bueno, pues yo quisiera agradecer a nuestro invitado especial y al resto de los compañeros. Nos veremos pronto dentro de 15 días. Gracias. Gracias a todos. No sin antes recordarles un recordatorio. Están todos invitados a la presentación para que le den continuidad el vínculo con el ingeniero Carlos Calderón Viedas, que va a presentar la segunda edición de su libro Huellas de Modernidad en Sinaloa. Como comentarista estará presente Leonidas Alfaro Bedoya y como conductor un articulista del periódico Noroeste que es Rubén Rivera. La cita nos veremos ahí próximamente en el Casino de la Cultura este jueves 10 de octubre de 2019 a las 19 horas. Pues ahí nos vemos, compañeros. Hasta pronto. Gracias. Gracias a ti. Bye.